Vaya por favor en su Biblia al libro de Marcos. Vamos a comenzar el estudio de hoy leyendo de la palabra de Dios en Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13. ¿Me acompaña? ¿Ya está preparado y preparada? Vamos. Allí dice la Escritura de esta manera. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. En el pasaje de hoy vamos a ver la primera vez de varias cosas en la vida de los discípulos. En esta ocasión, Jesús va a enviarlos por primera vez solos. Los discípulos acaban de terminar 2 años de un intenso entrenamiento. Jesús debe haber preparado una reunión en la que les dijo: muy bien, ahora voy a enviarlos de dos en dos. Él preparó a los discípulos para una respuesta realista de parte de la gente. Y hay 2 respuestas que ellos podían esperar. Primero, hospitalidad. Fíjese lo que dice Marcos 6:10. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Lucas 10, 5 al 7 nos da más detalles y dice que cuando ellos llegaran a un poblado, tenían que buscar a alguien que respetara a Dios. Esa persona probablemente no habría escuchado acerca del programa del reino, pero conocía a Dios, el Dios de sus padres. Quizás se trataba de personas que eran leales al pacto con Abraham. Así que al escuchar a los discípulos, sus corazones se abrieron a escuchar el mensaje de estos hombres. Como resultado, le abrieron las puertas de sus hogares. Ahora, nosotros podemos aplicar esto a nuestras vidas. Podemos ser hospitalarios con aquellos que están involucrados en el ministerio y tal vez necesiten un lugar donde comer o donde quedarse. Por eso, sea hospitalario. Los discípulos debían ir a pueblos y predicar. Con suerte, por decirlo de alguna manera, después de predicar 1 o 2 veces, alguien los invitaría a quedarse en su hogar. Ahora, Jesús le da 3 reglas de hospitalidad a los discípulos. Primero, los discípulos tenían que escoger cuidadosamente la casa donde se quedarían. Lucas 10, 5 y 6 agrega que tenían que buscar una casa en la cual hubiera un hijo de paz. En otras palabras, no tenían que aceptar necesariamente la primera invitación. Tenían que asegurarse de que la gente estaba genuinamente interesada con el Evangelio. Otra regla de hospitalidad, en segundo lugar, tenían que ir a la casa no esperando recibir, sino para dar. Marcos 6:10 leemos lo siguiente. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. En otras palabras, no sean quisquillosos. No entren a una casa con un menú en la mano. No digan: bueno, si me van a hospedar, mis comidas favoritas son papas fritas y carne asada. De desayuno, huevos fritos y café con leche. A propósito, duermo siesta y esta cama no se ve tan cómoda como la más grande. Por favor, tenga en cuenta eso. No está diciendo eso. Ellos tenían que entrar en una casa no esperando recibir, sino esperando dar. La primer casa en la que hubiera un hijo de paz, aun si era una casa de barro con techo de paja, allí tenían que quedarse. Fíjese nuevamente que Jesús dice: posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Esto es interesante. En otras palabras, si alguien se había convertido con ellos,
y era quizás una persona de negocios de buena posición y tenía una casa confortable y muy grande, ellos no debían de dejar la casa de barro en la que estaban. Jesús le está diciendo a los discípulos: no quiero que haya celo entre ustedes, no avergüencen mi nombre, así que quédense allí hasta que tengan que irse a otra ciudad. Pero en tercer lugar, otra regla de hospitalidad es que los discípulos necesitaban preocuparse por los de la casa. Lucas 10:9 nos dice que el ministerio de sanidad y enseñanza de los discípulos debía de comenzar con los que le habían provisto un lugar donde quedarse. Estas son 3 reglas básicas de hospitalidad. Ahora, en segundo lugar, el Señor da una segunda respuesta que los discípulos debían anticipar. Él dice: quiero que sepan que no solo van a ser recibidos por algunos, sino que serán también rechazados por otros. Quizás usted es un creyente nuevo y está sorprendido que el día en que fue al trabajo después de haber recibido a Cristo, pudo hablar de todo lo que quiso con sus compañeros, excepto acerca de Jesús. Puede hablar del clima, de las elecciones que se avecinan, del partido de ayer, puede hablar de cualquier cosa, pero en el momento en que quiere intentar hablar de Cristo es rechazado. Así que esté preparado. Ahora, fíjese lo que dice Jesús en Marcos 6:11. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. Dicho de otra manera, no se sorprendan cuando sean rechazados, simplemente sacudan el polvo de sus pies. Permítame darle 2 puntos en cuanto a esto. Primero, creo que Jesús le está diciendo a los discípulos que no se tome el rechazo de forma personal. Los que los rechazan a ellos están rechazando a Cristo en definitiva. Ahora, los judíos piadosos acostumbraban al viajar y tener que atravesar una ciudad o región gentil, sacarse las sandalias y sacudirlas antes de entrar en la Tierra Santa. De esa manera no contaminaban Jerusalén. Ellos siempre hacían eso. Cuando un judío dejaba un hogar gentil, se sacaba las sandalias y les quitaba el polvo. Era como decir: esta gente es despreciable y no quiero que ni siquiera el polvo de su ciudad ensucie a la ciudad santa. Esto es exactamente lo que Jesús le está diciendo a los discípulos que hagan. En otras palabras, si entran a una ciudad a predicar y son rechazados, comprendan que me están rechazando a mí. Así que trátenlos como a paganos. Ellos tendrán que rendir cuentas. Si ellos no los reciben, sáquense las sandalias, golpéenlas y quiten la tierra. El mensaje era desasociarse por completo de ellos. Pero en segundo lugar, parece que Jesús quiere decir que los discípulos no deben de tomar el rechazo a la ligera. ¿Se acuerda? Dijimos en primer lugar, el rechazo no lo tienen que tomar en forma personal. Pero en segundo lugar, no deben tomar el rechazo a la ligera. Entonces, Jesús les dice que no se lo tomen personalmente. El mensaje que rechazan es el de Él, pero no lo tomen a la ligera tampoco, Fíjese lo que dice Mateo 10:15. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿Por qué? Porque ellos han recibido, creo yo, mayor revelación. Sodoma y Gomorra tuvieron revelación, sin duda. Tuvieron a Abraham, a Lot, que vivía en la ciudad y que probablemente les contó de Dios y del pacto. Pero ellos lo rechazaron y Dios les hizo rendir cuentas. Pero esta gente va a escuchar el mensaje del reino. Si ellos rechazan esa revelación adicional que deja bien en claro que el rey está presente, el castigo será mucho peor. Amigos, esto deja bien en claro que nosotros también vamos a rendir cuentas.
Nosotros tenemos aún más revelación que ellos. Todos los que escuchan mi mensaje y rechazan a Cristo rendirán cuentas por ello y serán peor castigados que Sodoma y Gomorra. Nunca he estado allí, pero sé que el extremo sur del Jordán está calcinado. Hace poco estaba escuchando a un científico que trabaja en la zona y que están aún buscando la explicación por los altos niveles de azufre presentes en el lugar, al igual que la cantidad de rocas y arena negra. Parece como si en algún momento hubiera habido actividad volcánica en el lugar, pero no hay volcanes. Se especula que en ese lugar se encontraban las ciudades de Sodoma y Gomorra. El juicio de Dios recayó contra estas ciudades. Él prometió que así sería. Mi amigo, Dios ha prometido un juicio para aquellos que rechacen a Jesucristo que será mucho más terrible que lo que sucedió con aquellas ciudades. Se trata de su destino eterno. Entonces, Jesús le dijo a sus discípulos: estén preparados, no solo para la hospitalidad, sino que también deben estar preparados para la hostilidad. Ahora, en el estudio de hoy quiero mostrar el regocijo que los discípulos debían experimentar. Hemos visto las cualidades que los discípulos deben evidenciar y las respuestas que podían esperar. Fíjese también en Marcos 6:30 ahora. Ellos debían experimentar regocijo. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. ¿Vio el orden de los sucesos en este versículo que acabo de leer? Los discípulos regresaron y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Luego le dijeron: «Oh, a propósito, también enseñamos varias cosas». Según Mateo 10, 6 al 8, Jesucristo le dijo a los discípulos específicamente que fueran y predicaran y luego hicieran milagros, exorcismos, sanidades y demás. Fíjese que estos discípulos se entusiasmaron con los resultados de la misma manera que usted y yo lo hacemos. Ellos regresaron al Maestro y lo primero que dijeron fue: miles escucharon. La gente nos seguía, fue increíble. También queremos decirte que enseñamos algunas cosas. Pero ¡qué resultados! Y además, los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Hubo dos tipos de regocijos en este pasaje. Vaya conmigo a Lucas capítulo 10 para ver la respuesta del Señor a los discípulos. Vamos comenzando con el versículo 17. Allí leemos de esta manera: Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús les respondió diciendo: ¡qué bueno, qué fantástico que es esto! No. ¿Qué dijo Jesús? Fíjese en los versículos 18 al 20. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Las palabras serpientes y escorpiones son empleadas probablemente en sentido figurativo, refiriéndose a demonios. Los discípulos le dicen a Jesús: mira lo que estamos haciendo. Los demonios se nos sujetan en tu nombre. No vas a creer las cosas que están sucediendo, personas siendo sanadas y demás. Todo esto es fantástico, dicen los discípulos. ¿Sabe lo que está sucediendo? Lo que ocurrió en el corazón de los discípulos es lo mismo que potencialmente nos sucede a nosotros. Agrandamos la experiencia y disminuimos la doctrina. Ahora, hay al menos 4 o 5 versiones distintas en cuanto a lo que dice Jesús en el versículo 18 de Lucas 10. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Quizás lo que el Señor está diciendo es: ustedes están impactados con esto. Ustedes pueden quitar un demonio, pero yo estaba en el cielo y vi caer a Satanás. Sin embargo, de los otros significados posibles,
hubo uno que me llamó la atención porque parece encajar en el contexto del pasaje mejor que otros. Si nos fijamos nuevamente en lo que los discípulos le dijeron a Jesús e imaginamos la escena en nuestras mentes, veremos que quizás ellos estaban muy orgullosos de decir: los demonios se nos sujetan, cientos de personas nos siguen. Jesucristo dice: quiero que entiendan que Satanás cayó del cielo porque manifestó lo mismo que están manifestando ustedes ahora, y es orgullo. No se regocijen en eso. El Señor les está diciendo, en efecto, no me impresionan. De hecho, Él dice en Lucas 10:20, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En otras palabras, si se quieren regocijar, regocíjense en esto, que sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahí tiene que estar la alegría y el regocijo. ¿Quiere usted regocijarse en algo? Vaya a Apocalipsis capítulo 20. Al servir como discípulo, ¿quiere regocijarse? Cuando pone su mirada en experiencias y resultados, es fácil desanimarse, porque estas cosas fluctúan mucho. Sin embargo, usted puede regocijarse en una constante. Fíjese lo que dice Apocalipsis 20 del 12 al 15. Lo voy a leer. Dice así la palabra de Dios: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quieres saber por qué debemos tener una terrible carga por aquellos familiares o amigos que no conocen a Cristo? Quizás usted no conoce aún a Cristo como su Salvador. ¿Quiere saber la razón por la cual alguien ora por usted y por su situación espiritual? Es a causa de lo que leímos en Apocalipsis 20. El que no sea hallado en el libro de la vida va a enfrentar la muerte eterna. Vaya conmigo a Apocalipsis 21, versículos 23 al 27. Mire lo que dice allí. Leemos: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hasta ahí la lectura de la porción de la palabra. Amigo, si su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, no apareció allí por arte de magia. No comenzó a aparecer en el libro cuando usted empezó a asistir a la iglesia, no. No comenzó a aparecer en el libro cuando usted comenzó a tratar bien a su familia, ni cuando usted decidió ser una mejor persona, no. Hay un momento en la historia en el que su nombre es escrito en el libro de la vida. Usted no necesita saber la fecha y la hora. Solo necesita saber que hubo un momento en que la mano soberana de Dios escribió su nombre en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiere regocijarse en su experiencia cristiana mientras discipula y algunos rechazan y otros aceptan su mensaje? Regocíjese en que su nombre en algún momento fue escrito en el libro de la vida y de haber sido así, jamás será borrado. Pero el resto de lo que los discípulos deben esperar. Vaya a Marcos capítulo 6. Me imagino que si Jesús hubiera sido como la mayoría de nosotros, hubiera dicho: ¡qué buenos resultados! ¡Muy bien hecho!
la gente los sigue, permítanme enviarlos de a uno, así pueden alcanzar a más personas. Ahora, déjenme corregir su teología y luego pueden salir nuevamente. Fíjese lo que dice Marcos 6, 30 y 31. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. No existe una compañía en el mundo que use esta estrategia, imposible. Si hay resultados, contratan más gente para poder ser más eficientes en el trabajo. Sin embargo, cuando uno es un discípulo de Cristo, hay un equilibrio entre el ministerio y el descanso. Hay veces, estimado oyente, que es tan espiritual dormirse una siesta como pasar una hora en oración. Hay veces que puede ser la voluntad de Dios predicar o tomarse un descanso. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la enseñanza? Existe un equilibrio entre el ministerio y el descanso. Cuando tenga tiempo de meditar, no agarre un libro y diga: bueno, Señor, me siento culpable por estar acostado, así que voy a leer y orar. Cierre los ojos e intente algo nuevo. Descanse. Alguien una vez escribió: existe una gran distancia entre el delgado cable del fanatismo y el duro suelo del realismo. Me gusta esto. Existe una gran distancia entre el delgado cable del fanatismo y el duro suelo del realismo. Hay un equilibrio entre el ministerio y el trabajo que el Señor le está mostrando a los discípulos y a nosotros. Por último, quiero hacer una aplicación. Permítame concluir con 2 preguntas a manera de aplicación. Primero, ¿es usted salvo? ¿Ha escuchado el Evangelio? ¿Le dijeron que es un pecador? ¿Le dijeron que necesita a Cristo como único y suficiente Salvador? En segundo lugar, si usted es salvo, es un discípulo. Es uno de los que siguen a Cristo. Presenta de la manera que vive su vida el mensaje de Cristo. Si todavía no lo es, pase a ser un discípulo de Él. A alguien que se identifica con el Señor y que demuestra con su vida que es un discípulo. Y si todavía no recibió a Cristo como Salvador, queremos ayudarle. Ore a Dios entendiendo que es pecador, que Cristo murió por usted y que usted debe recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. No hay otra manera, no hay otra forma de que su nombre sea escrito en el libro de la vida del Cordero. Que Dios le bendiga.